Bueno, bienvenidos a el segundo coloquio y a la cuarta mesa de discusión del Antropoceno, el Capitaloceno y el Chuluceno, reflexiones en el contexto de la pandemia COVID-19. Hoy estamos abordando la mesa 4, que es el Chuluceno, prácticas de resiliencia y transformación. En esta mesa queremos abordar el contexto mucho más general del escenario actual de la globalización capitalista, pues que en la actualidad se ha visto marcada por esta era de la información y el avance de la revolución tecnológica, por la sociedad de consumo, pero también por el contexto de la pandemia. En ese sentido, y siguiendo la lectura de Donna Haraway, que nos dice cómo podemos cargar o seguir con el problema, o sea, ya estamos aquí, cómo hacemos para reconstruir no solo las relaciones sociales entre humanos, sino incluso cómo hacemos para reconstruir las relaciones sociales entre no humanos con el resto de los seres vivos y con la naturaleza. Yo creo que esta crisis nos enfrenta a una serie de cuestionamientos, de incertidumbres, ¿no? También de contradicciones en el sentido que por un lado estamos en el confinamiento, pero por otro también van apareciendo una serie de contradicciones que va develando el capitalismo, ¿no? En términos de las desigualdades de clase, de género, desigualdades en términos raciales, que no han sido fácil soportar en este contexto de la pandemia y que hoy más que nunca se hacen evidentes. En ese sentido, esta mesa es una invitación a repensar la resiliencia o la resistencia desde otros saberes, desde otros contextos, desde nuestros propios saberes situados, ¿no? Desde nuestros propios lugares, desde el pensamiento de las comunidades indígenas, desde el pensamiento de comunidades urbanas mucho más insertas en procesos de individualización, de consumo, pensar también posibilidades de resistencia desde, por ejemplo, las universidades públicas, desde los movimientos sociales, desde las comunidades indígenas. Entonces, en esta mesa nos acompañan diversos especialistas en el tema. Los presento de manera rápida y después los voy a presentar ya a cada uno. Entonces, en esta mesa nos acompaña desde Brasil, le agradecemos mucho su presencia, a Carlos Walter Porto Gonçalves, geógrafo brasileño con una gran experiencia en términos de pensar el territorio y pensar la naturaleza desde otras posibilidades. Nos acompaña también Orlando Aragón. Orlando Aragón, él es profesor de la ENES Morelia y también es del colectivo Emancipaciones. Orlando ha trabajado muy de cerca con el proceso de autonomía jurídica en comunidades como Cherán y otras comunidades en Michoacán, y también estará abordando el tema de cómo viven estas comunidades en la pandemia y cómo han construido posibilidades de resistencia o resiliencia. También nos acompaña el profesor Andrés Keyman, profesor de promoción de la salud de la UACM. Él nos estará hablando de las viejas y nuevas enfermedades y la importancia de la contingencia histórica en los eventos pandémicos. Una perspectiva mucho más puntual, ¿no? Para tratar de entender desde cuáles narrativas nosotros hemos respondido como humanidad para entender las pandemias, ¿no? O cómo hemos reaccionado ante las pandemias o estas contingencias históricas en las que nos encontramos. Y también nos acompaña el doctor Gilberto López y Rivas. Gilberto López y Rivas es profesor del INA y también podríamos decir antes que profesor del INA, pues un gran acompañante de varios procesos de comunidades indígenas, ¿no? en el sureste del país, ¿no? Acompañante del ZLN, acompañante del CNI, acompañante de las comunidades mayas del sureste. Entonces, con este gran panel vamos a dar inicio a esta primera mesa. Les recordamos a todos los participantes que en la pestaña de abajo tienen una opción de preguntas y respuestas por si quieren ir formulando sus preguntas. Sobre todo les recomendamos que las preguntas las vayan haciendo durante el recorrido de la sesión, porque casi las mandan al final y luego no aparecen de manera pertinente para hacerla a los ponentes. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a esta primera mesa
Y vamos a comenzar con el profesor Andrés Heyman, y él nos va a hablar de las viejas y nuevas enfermedades, la importancia de la contingencia histórica en los eventos pandémicos. Andrés Heyman es biólogo por la Facultad de Ciencias y con estudio en Ecología de Poblaciones y Conservación en el posgrado de Ciencias Biológicas, ambas en la UNAM. Tiene 20 años de docencia en diferentes instituciones de educación media superior y superior, entre ellas el Instituto Escuela, la Nacional Autónoma de México y la Autónoma de la Ciudad de México. Ha sido director de 6 tesis de licenciatura y lector de otras 8. Tiene diversos artículos y capítulos de libros publicados. Actualmente tiene el cargo de profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Biología y en la Licenciatura de Promoción de la Salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es fundador del Grupo Intercolegiado de Investigación Ecología Política de la UACM. Su interés se centra en comprender los cruces que existen entre la biología, la salud, la epidemiología y el medio ambiente. En el último año ha incursionado en la filosofía de la biología con la intención de profundizar en estas relaciones. Tiene también una amplia experiencia en la divulgación de la ciencia, por ejemplo, en diversos medios como el periódico La Crónica de Hoy, que es una publicación semanal. También ha reseñado diversos libros científicos para distintas editoriales como el Fondo de Cultura Económica, y ha sido también revisor de distintos libros que están enfocados en la divulgación de la ciencia y la tecnología. Bueno, pues sin más, damos la palabra a Andrés Heyman para que nos hable de esta historia de las pandemias y las respuestas que hemos tenido con respecto a ellas. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación, que parezca de cajón, es creo importante. Esta iniciativa, de parte de las 3 profesoras que han organizado este evento para generar una discusión al respecto de los cambios y sobre todo en este proceso pandémico que estamos viviendo, que implica muchos cambios, esperemos más a favor que en contra. Un poquito lo que les voy a platicar es en el sentido de hablar de las enfermedades. En general tenemos como una idea de que las enfermedades que van apareciendo son relativamente nuevas y sobre todo las infectocontagiosas, y parecería ser que así no es. Para ello, pues me estoy sustentando en dos biólogos muy relevantes, que no solamente tienen una base importante en lo que respecta a la teoría biológica, teoría ecológica, teoría de la evolución, todas esas 3 cosas en conjunto y por separado. Es Richard Levin, que fue un ecólogo y genetista de poblaciones, biomatemático, filósofo de la ciencia, abordó temas de salud pública y epidemiología, por eso es muy importante para mí su obra. Investigó sobre la diversidad en las poblaciones humanas y fue pionero en los estudios sobre la evolución y complejidad de los ambientes cambiantes y de las poblaciones. Por otro lado, Richard Lewontin, que es más conocido, tiene un librito que se llama No están los genes, es biólogo evolutivo, genetista de poblaciones y biomatemáticos. Los 2 son estadounidenses. Sentó las bases matemáticas de la genética de población y la teoría evolutiva. Básicamente es uno de los pioneros de la biología molecular, ¿no? Es uno de los papás de la biología molecular que hoy permanentemente se menciona en todos los espacios académicos y ese perfil. Y, muy importante, fue pionero de técnicas de la biología molecular. Los famosos PCRs, ¿no? Previamente eran los famosos geles de almidón, las electroforesis, y los famosos PCRs que hoy por hoy mucha gente está pidiendo pruebas al montón. Y él precisamente es uno de los cuates que establece que no nos dice todo el PCR.
Y Levin y Lewontin escribieron juntos muchos artículos sobre epistemología, filosofía y las implicaciones sociales de la biología. Estos dos biólogos, la relevancia es que tratan de vincular los procesos evolutivos con cuestiones sociales que abordan la biología propiamente. Y tienen dos libritos que son un clásico, el primero, el biólogo dialéctico, y el segundo, la biología bajo la influencia de la salud y ensayos sobre ecología, agricultura y salud. Bueno, Levin es importante porque nos da la idea o la concepción de que los ambientes son cambiantes. Es decir, antes de Levin, no es el único, vamos a aclarar. La genética de poblaciones presuponía que el medio ambiente se mantenía constante, o sea, no cambiaba. Y entonces Levin modeló en términos matemáticos distintos escenarios en donde el medio ambiente cambiaba permanentemente, que no era estético. Y entonces esta idea de que los ambientes cambiantes nos permite entender que, por ejemplo, hoy por hoy, las mutaciones ocurridas por el coronavirus, ¿no? O sea, el que el actual coronavirus afecte a los seres humanos, que sea una migración de murciélagos, que es la tesis más aceptada, pues nos lo están permitiendo entender el hecho de esta idea de que los ambientes cambian, se transforman a través del tiempo. Y otra idea es la de las metapoblaciones, que significa una población de poblaciones. Y eso, así muy simple, significa que una población está dividida en parches, en donde cada uno de esos parches alberga una población más pequeña, con características propias. Pero esas características propias forman una gran unidad. Entonces, cada una se va moviendo por sí propio, por sí misma, ¿sí? Tiene cualidades, pero conforman interrelaciones entre ellas. Y tiene múltiples aplicaciones en la actualidad con la biología de la conservación, el manejo de cultivos, el control de plagas, los fenómenos de salud, como es precisamente las pandemias, ¿no? Que las pandemias es una epidemia de epidemias. Entonces, existe una idea que viene desde la perspectiva básicamente ilustrada o de la concepción moderna de que las enfermedades infecciosas prácticamente estaban liquidadas, ¿no? Ese discurso se mantenía y se mantiene hoy por hoy, pero se empezó a mantener desde los 60 con la aparición de vacunas, antibióticos, etc. Y México no fue la excepción, ¿no? De hablar de una transición epidemiológica, es decir, de pasar de las enfermedades infectocontagiosas a las enfermedades crónico-degenerativas. Hay que recordar cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas, que son precisamente las que se combinan y son las que llamamos comorbilidades, que implica diabetes, hipertensión y otros problemas cardiovasculares, que son precisamente las que están vinculándose con la enfermedad de coronavirus. Entonces, lo que nos plantean en cierta forma Levin y Lewontin es que es necesario, al analizar los procesos evolutivos, al analizar los procesos biológicos de ciertas enfermedades, es necesario no verlos de manera aislada, solamente como procesos evolutivos, solamente como seres vivos que están parasitando a otros seres vivos, sino que es necesario analizarlo desde una contingencia histórica. Es decir, cómo los cambios históricos alteran las condiciones de cambio del futuro. Entonces, pareciera ser que pues, podemos indagar en el pasado y analizar un poquito en este sentido. Aunque no es muy clara la relación entre los eventos económicos y políticos y los brotes epidémicos de la peste negra, pero hay un amplio consenso de que, por ejemplo, el Imperio Romano, durante el periodo del emperador Justiniano, pues aceleró ciertos procesos. Lo mismo pasó con la crisis del feudalismo en el siglo XIV. La peste negra aceleró ciertos procesos
de introducción del capitalismo. Y después podemos ver las grandes plagas europeas del siglo XVII. Y bueno, un ejemplo clásico es la pandemia de la conquista de América, que vino a revolucionar las percepciones y las relaciones en la... Y en general tenemos una idea de que las pandemias pasan y no tenemos más. Por ejemplo, cuando hablamos del cólera, hablamos del siglo XIX, pero el cólera ocurrió en pleno siglo XX en el África, en los años 70, en Indonesia en el 61, en América Latina ocurrió en los años 80. La malaria, que pareciera que se va, pero en realidad nunca se ha ido, la tuberculosis, la enfermedad de Lyme, que ahora se empieza a reconocer que tiene una mayor distribución geográfica, la fiebre hemorrágica, el dengue, la fiebre de la sal y ciertas enfermedades más recientes, ¿no? El VIH-Sida, el ébola y el sarampión, que es un caso muy particular porque existe una vacuna, pero hay rebrotes. Y bueno, las más recientes, la influencia del coronavirus, que curiosamente son gripas y que no tendrían que generar mayor problema, pero que al ser mutaciones que se emigraron horizontalmente entre especies, pues nos afectan mucho más a las poblaciones humanas. ¿Por qué no estuvo preparada la salud pública en términos globales, por decirlo de alguna manera? Bueno, una percepción es que pues, con la caída del muro de Berlín, y es el muro de Berlín, con la caída del muro de Berlín hace 30 años, el mundo ha precarizado los sistemas de salud. No había un contrapeso, ¿no? Que permitiera o que significara que la salud, hacer efectiva la Carta de Ottawa de 1948 de que la salud es un evento universal. Y entonces son contados los países que mantienen un sistema universal de salud. Y curiosamente, lo que podemos observar, todavía estamos trabajando en eso, pues lo que podemos observar es que, curiosamente, los países que tienen o mantuvieron un sistema de salud bastante más robusto han logrado salir de la pandemia. Por ejemplo, Corea del Sur, que tiene un sistema muy, muy interesante, pero que, por ejemplo, un trabajador asalariado, el patrón, el contratante, por ejemplo, tiene que dar el 5% del equivalente de su sueldo como impuesto a la salud, ¿no? El Estado impone un 14% y hay impuestos como, por ejemplo, del tabaco que van a el sector salud. Y entonces la población tiene un acceso universal a la salud, más allá de las estrategias, ¿no? Porque, por ejemplo, en Suecia vemos que la estrategia no fue la mejor, pero sin embargo tampoco es un escenario tan terrible como pasó o está pasando en Brasil o como está pasando en Estados Unidos. Y Estados Unidos es el ejemplo del otro lado, ¿no? Donde la salud está totalmente privatizada, donde el acceso a la salud es solamente si tienes un poder adquisitivo y puedes pagar un seguro médico, entonces podrás asistir a un hospital, si no, pues estamos. Y entonces, lo que es interesante aquí es que tenemos que cambiar la perspectiva y ver que estamos fallando en abordar las pandemias porque estamos estudiando lo desconocido como si fuera igual a lo conocido. Es decir, estamos estudiando las epidemias, las enfermedades infectocontagiosas como si estuvieran ocurriendo en el siglo XIX o principios del siglo XX o mediados del siglo XX, y no viendo y analizando que las condiciones ambientales han ido cambiando, o han cambiado en realidad, ¿no? Pues que ya, no es que el cambio climático vaya a llegar, es que el cambio climático ya llegó. Y a eso es a lo que voy. Tenemos grandes urbanizaciones, deforestación, agroindustria, monocultivos, industria turística. Eso es el cambio climático. Entonces, la salud pública solo viola a la gente y no se percató en las transformaciones en la dinámica de las viejas enfermedades como consecuencia de... Y se impera, en cierta forma,
una visión más allá de la precarización del sistema de salud, impera una visión o una fe en la bala mágica, una bala que es la que nos va a salvar y va a erradicar las enfermedades. Esa visión de anular al otro, que es una visión muy capitalista, muy de nuestras épocas modernas. Entonces, ¿por qué tenemos esa fe en la bala mágica? Porque pues, se redujo la mortandad, porque hubo mejoras en las tecnologías, todos íbamos hacia un progreso. En este sentido, tenemos que esta reducción de la mortandad en los países del centro provocó que se desatendieran a las enfermedades infectocontagiosas. Y en ese sentido lo estamos viviendo en cierta forma en México. Las autoridades de salud tuvieron que salir a correr a buscar médicos, especialistas en esos temas, porque prácticamente no había, ¿no? Y mejoras tecnológicas en mejores pruebas, medicamentos, antibióticos, vacunas. Y esa idea de progreso, que vamos hacia el progreso. Las enfermedades son un hecho independiente a nuestra forma de vivir. Ahí existirán. Y los seres vivos, porque los seres vivos hacen lo que se les da la gana. Entonces, otra vez se generó esta idea de erradicar los patógenos. Pero la evolución y la ecología, en realidad, y la interacción entre las especies, nos dicen otra cosa. Los patógenos que en general responden al ambiente interno del hospedero, o sea, a las respuestas que tiene el hospedero. Desarrollan nuevas estrategias para transmisión. El ejemplo del coronavirus. Y por lo que cualquier estrategia que nosotros adquirimos para curar o prevenir también una enfermedad genera o va a generar una respuesta en estos patógenos. Estos tiempos o eran los de antes, es decir, vivimos altas densidades, tanto humanas, animales y de cosechas. Producimos grandes cantidades de monocultivos, producimos grandes cantidades de animales, consumimos grandes cantidades de materia viva, y vivimos en grandes concentraciones urbanas, que son una excelente oportunidad para que los patógenos se desarrollen. Las grandes ciudades favorecen, por ejemplo, que la gente esté permanentemente enfermándose. Y entonces, en un poquito ya hacia el cierre, necesitamos abordar desde distintas formas. A mí me gustó esta frase del manifiesto de Katsuluceno de Donna Haraway, en donde señala todas aquellas que nos preocupamos por la generación, las conexiones parciales y el resurgimiento, debemos aprender a vivir y a morir bien en los enredos de lo tentacular, sin estar siempre buscando cortar o unir lo que nos molesta. Los tentáculos son antenas, están decorados con aguijones y saborean el mundo. Los seres humanos son parte del holobioma de lo tentacular, y los tiempos de extracción y consumo del ántropos son como plantaciones de monocultivo y esteras de limo, en donde antes florecían bosques, granjas y arrecifes de coral aliadas de manera muy diversas con materiales, edades y temporalidades fúngicas. Es decir, la idea de que estamos en interacción con, con otros seres vivos, que somos una parte de algo mucho más global, una unidad mucho más grande, y que no tenemos que cambiar esa visión, esa transformación, esa idea de que los patógenos, los ratones, los murciélagos son nuestros enemigos y hay que eliminarlos. El antropoceno será corto, una nueva mutación del espeso Kainos ya está llegando. Parafraseando a Haraway, en este evento limítrofe, antropoceno, capitaloceno, plantacionoceno, seremos capaces como entidades multiespecíficas de forjar las relaciones que nos permita alcanzar lo que los ilustrados de antaño llamaban el buen vivir. Quizás sea momento de romper nuestras cadenas y dejar de observar al paraíso desde afuera. Dejar sentirnos, hacernos sentir o decir, aceptar que somos parte de esa naturaleza y no que estamos fuera de esa naturaleza. Vincularnos con esa naturaleza de otra forma, relacionarnos con esa naturaleza de manera social de otra forma. Entonces quizá las enfermedades las podríamos ver de una manera menos trágica, de una manera más humana. Quizás sea el momento de romper
de renacer y repensarlo desde adentro de la naturaleza, dejar de percibirnos como excepción y por eso antagónicos, irreconciliables con las demás compañeras de viaje de Gaia. Es momento de dejar de ver a las enfermedades como infecciosas aisladas al proceso histórico. Vital que la ciencia verdadera, la que estudia los microbios y moléculas, empiece también a analizar la relación entre la determinación social y la salud. Y me gustaría citar a Lynn Margulis, que para mí es como una heroína, bueno, es como no, es una heroína en el sentido de su visión de la relación de los seres vivos en este mundo. Hay un discurso muy fuerte de pensar que las relaciones entre los seres vivos son competencia y solamente se basa en la competencia. O comes o serás comido. Y Margulis nos vino a enseñar que las relaciones bióticas van más allá de simplemente competencia, son cooperación positiva. Y que nosotros como humanos somos simplemente una especie más en este planeta y que si cooperamos con los otros seres vivos que tenemos alrededor, quizá podamos romper ese límite que habla Anna Haraway, ¿no? Y lograr construir con una esperanza. Aquí yo terminaría, dejé algunas lecturas muy generales para el público que quiera adentrarse. Muchas gracias, Andrés, por tu pertinente participación. Creo que nos dejas con esta reflexión de que nada sería peor que volver a la normalidad, ¿no? Refiriéndonos también a lo que ya ha planteado Bruno Latour, ¿no? En las últimas charlas que ha dado, ¿no? Que quizás esta sea como una especie de incertidumbre, sí, pero también como una posibilidad, ¿no? De rearticular nuevas formas entre relacionarnos como humanos, ¿no? Pensando también desde la parte de la ecología política en las desigualdades que existen, ¿no? Entre los mismos seres humanos, pero también pensar más allá de la especie, dices tú, ¿no? Y haces este llamamiento, ¿no? Precisamente a generar una especie de ruptura ontológica, pero también una ruptura epistemológica, ¿no? O sea, es decir, no estar esperando a que la ciencia y la técnica o el progreso provean, ¿no? Para eliminar los virus, ¿no? O todo aquello de la naturaleza que vemos como amenaza, que en realidad hay que comenzar a pensar en una especie de colaboración, ¿no? Entre las distintas especies y entre los distintos seres humanos, ¿no? Y que no podemos seguir pensando únicamente en términos de racionalidad científica instrumental, ¿no? Como diría Judith Butler, ¿no? En las vidas que importan, en gráficas, en curvas que se aplanan, no se aplanan, ¿no? En quiénes son los que están más propensos, quién tendrían más propensión a obtener el virus, encontramos la vacuna, no encontramos la vacuna. Entonces, me parece central porque haces precisamente una crítica al proyecto civilizatorio y a la epistemología que hemos tenido con respecto a cómo hemos entendido la vida misma. Muchas gracias, Andrés.